Ir a tomar un café es un ritual que va más allá de la bebida. Es un refugio del clima, un alto en la rutina, un momento de disfrute, pero fundamentalmente la excusa para que dos personas se encuentren, donde el café termina siendo secundario y lo que vale es ese encuentro y esa conexión que se genera. Y ya no importa el clima, ni el tiempo, ni la rutina. Solo quedan dos personas, un encuentro y un café. He's coming to me, and someday they'll punish my deeds and they'll find all the crimes. But then they ask when they're gonna see them, then they're gonna ask to feel the ghost. Gracias, Fernando, por venir a tomarte un café con nosotros. No, un placer. No, el placer es nuestro, pero vamos a charlar un ratito, Sí. No sé bien de qué, ¿eh? Ahora vamos a ir viendo. Sí, yo tampoco. Así que Perfecto, estamos en bueno. igualdad de Sí. condiciones, así que no hay ningún problema. Lo que sí sabemos es que vamos a tomar un cafecito. Siempre viene y bien. eso es lo importante. ¿Cómo te va? ¿Qué vas a tomar, Fernando? Uno chiquito cargado. Ahí está, también otro chiquito. Perfecto, buenísimo. Vos sos ingeniero mecánico. Sí. Va, me recibí de eso, sí. Bueno, claro, ser o haber estudiado algo Sí, son sí. cosas sutilmente diferentes o centralmente diferentes. Pero, digamos, la gente te conoce y te va a ver ahora en un graph acá abajo mientras está escuchándote que va a decir activista del libre pensamiento. Sí. ¿Cómo se llega? Ahora vamos a ver qué es eso, ¿no? Pero ¿cómo se llega de una profesión o de un desarrollo académico que tiene que ver tal vez con algo más rígido o de cuestiones más tangibles y bien pragmáticas a algo que está mucho más cerca del pensamiento abstracto? Sí, en realidad creo que es un problema del modernismo esto de dividir las cosas en casilleros estancos, ¿no? Esto de pensar que uno estudia ingeniería y es ingeniero y es como un limitante a otras posibilidades. Yo en realidad estudié ingeniería por una cuestión de que quizás me resultaba fácil la carrera, fácil en el sentido que tenía cierta facilidad para la matemática, la física, me gustaba, lo elegí como profesión para vivir. Ahora mis inquietudes pasaban por muchos otros lados, por el arte, por la filosofía, por la literatura, o sea, por muchos aspectos, incluso por la biología, y después terminé congeniando ingeniería y biología, ¿no? Pero no creo en esto de dividir al ser humano en compartimientos, así totalmente estancos e aislados, y decir, bueno, uno es esto y queda limitado al resto de su vida Sí. a expandirse en otras posibilidades. Sería ¿no? mucho más sencillo todo si todo estuviera como más compartimentado, pero Sí. La vida es más gris, está todo más cruzado. Sí, además, lo interesante también es mezclar las disciplinas, ¿no? Poder empezar, que yo aplico muchos criterios por ahí de física a algunas cosas filosóficas sin caer en falacias que se suelen escuchar como decir todo relativo porque lo dijo Einstein y cosas por el estilo, ¿no? Una salida fácil. Claro, sí, sí. No, pero conceptos como, y que se han utilizado en sociología, como resiliencia, que vienen de la ingeniería mecánica, que se mira. aplicaron, o conceptos como resonancia, pensar que determinado pensamiento entra, o determinada biología mía, o mi forma de pensar entra en resonancia con determinado pensamiento filosófico. O sea, me gusta mezclar un poco las cosas, y eso creo que hace mucho más rica la forma de pensar. Lo que decías hoy, pensamiento abstracto, ¿no? Poder leer un tipo de literatura abstracta, la matemática es sumamente abstracta en realidad, se basa ahí, ¿no? Y poder tener por ahí la metodología de las ciencias duras para aplicarla a una rigurosidad de pensamiento que tiene que ver con la filosofía, por ejemplo, me parece que está muy bueno eso, ¿no? ¿Pensaste alguna vez, Fernando, que tal vez tendrías que haber tenido otro tipo de formación académica, por ahí más vinculada a la filosofía o algún otro tipo de cuestión? No. ¿Estás conforme con la formación de base Sí, totalmente. que elegiste? Porque, mira, yo estudiaba ingeniería, ¿no? Y cuando terminaba, en general en diciembre terminaba con mi año académico y hasta marzo no volvía a tocar nada de ingeniería. Y esos 3 meses lo dedicaba a leer filosofía, literatura, otro tipo de cosas, y me desenchufaba de ingeniería y me dedicaba a eso, ¿no? ¿Siempre tuviste esas inquietudes? Sí. Siempre tuve la necesidad de hacer muchas cosas a la vez y que fueran bien distintas entre ellas, ¿no? Eso es una cosa que me nació siempre, y de tratar de encontrarle la beta subversiva a las cosas, ¿no? La otra versión de
de la historia, de la ciencia o de la filosofía. Siempre tuve esas inquietudes, así que siempre fui inquieto. La beta subversiva Sí. de las cosas Sí. es una manera elegante de decir también que sos un provocador crónico, Sí, ¿o no? sí, me gusta pensarme como rebelde. Yo reivindico mucho la palabra rebelde o rebeldía, ¿no? Como alguien que siempre tiene esa reacción frente a lo impuesto de resistir, ¿no? Después, el análisis, si uno va a obedecer, a acatar algo, ¿no? Pero primero Sí. resistir, ver antes de aceptar. Y después, si uno acepta, bien, ir para adelante con eso. Pero cuestionar. Pero siempre primero el escepticismo, el cuestionamiento, el tratar de buscar la otra mirada, o sea, la otra versión, por eso decía lo de subversivo, ¿no? De las distintas versiones de las cosas. Es una postura ante la vida bastante incómoda, por cierto. A mí me resulta divertida, por lo menos. Sí. No sé, no me ha causado... Quizás incomoda a otros, o sea, a mí no me incomoda, por lo menos. Sí. ¿Te ha traído problemas esa Sí, forma muchas de...? veces, Sí, sí. gente se te enoja. Me enoja alguna amenaza de muerte por ahí. Una que otra. Pero nada grave. Sí. Sí, sí. La muerte no sería un problema en estos casos. Bueno, a ver, yo valoro mucho la vida porque no creo que exista nada más, ¿no? O sea, yo creo que cuando uno muere se apaga la luz, se terminó todo, no creo que haya otra opción, no creo que exista un alma. O sea, para mí esta es la única vida y oportunidad que tenemos y por eso tengo un pensamiento bastante hedonista, no en el sentido de un hedonismo aislado de la sociedad que solo piensa en la adquisición de placer para uno mismo, sino que veo que el máximo nivel de placer y de gratificación lo voy a obtener a partir de que la sociedad y mi entorno sea más feliz. Entonces mi hedonismo busca eso, ¿no? Tener un entorno feliz, que la sociedad sea mejor, que aprenda a disfrutar de la... Muchas gracias. Gracias. Que aprenda a disfrutar de la diversidad y eso, vivir en un entorno así o luchar por un entorno así me hace feliz y yo trabajo por eso y creo que esta es la única oportunidad de lograrlo, ¿no? Por eso también quizás mi activismo con tanta dedicación, ¿no? Dedico muchas horas de mi vida al activismo. Cuando te decía esto de la incomodidad del provocador, Sí. ¿no? En el sentido de que estás es lo más alejado posible al conformismo y al asumir las cosas tal como son y tal como caen, Sí. te pone a vos en un lugar de cuestionamiento constante de la realidad, ¿no? Donde vivimos en una sociedad donde generalmente es exactamente lo contrario, Sí. es asumir un montón de cosas como naturales o como establecidas y no recuestionarse un montón de cosas. ¿Alguna vez, tal vez me lo vas a negar, aunque sea cierto, quisiste ser más normal? Bueno, pero Mira que ¿qué es te normal? pausé una palabrita difícil Claro, que es normal, y también un poco sí, para provocar sí, al provocador, sí. pero ¿te gustaría haber en algún momento haberte conformado con menos? No creo... A ver, a veces me ha dado bronca por ahí que cierto entorno no acepte por ahí mi forma de ser, pero no... A ver, es como los Reyes Magos, ¿no? Cuando sabés que son los padres no hay vuelta atrás. Y es como cuando vos lográs el gusto por esto de buscarle la vuelta a las cosas, tratar de indagar un poco más profundo. Produce placer eso y no es algo que yo quiera resignar o perder, ¿no? Nunca lo sentí así. Por ahí uno a veces quisiera en determinado ambiente, pero me pasó más en edad temprana, encajar, ¿no? Pero, por ejemplo, con el tema de la religión. Yo tuve educación religiosa primaria, secundaria, un entorno bastante religioso y nunca encajé ahí, ¿no? Nunca tuve fe ni de edad temprana, aunque me decían que era lo correcto eso. Y eso me traía mis problemas, pero el problema no era mío, o sea, el problema era del entorno, ¿no? Cuando uno entiende eso, después, bueno, busca otros o forma otros entornos que permiten desarrollarse y ser más feliz y más pleno y poder tener una interacción mucho más sana. Pero bueno, el problema era del entorno de ese momento, así que... At last, those coming came. Soy Alberto Rodríguez, quiero ser intendente, para trabajar por un municipio moderno, seguro y decente. Para eso necesito tu voto. Anímate, hay motivos para animarse. They never looked back. With blinding stars in their eyes, but all they saw was black. Y de pasar, de ser una persona que
que mira su propia vida desde esa perspectiva crítica, si se quiere, ¿no? Revolucionaria, a tener una postura militante de esa forma de vida. Hay un trecho. Digo, vos podés ser de una manera y ahí queda, o podés trabajar para iluminar otras vidas o para abrirle los ojos a otras personas del mundo que vos estás viendo. Vos diste ese paso y te dedicás a divulgar el tema, a dar difusión, a hacer congresos y a generar sensibilidad al respecto de este. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad que vos sentís de salir a contar lo que vos haces y lo que a vos te pasa? Yo prefiero, más que militancia, llamarle activismo, ¿no? Suelo no usar la palabra, porque tiene una connotación por ahí que implica otras cosas. Yo tampoco me pongo en una postura soberbia de decir que por ahí voy a iluminar a otra gente, ¿no? De que voy a llevar la luz de la razón o cosas por el estilo. Mi activismo tiene que ver más con otras cosas. Por un lado, yo creo que los que tuvimos el privilegio de podernos formar, de llegar a niveles de educación universitarios o haber llegado a determinados conocimientos, haber tenido la facilidad, el tiempo y los recursos para haber podido estudiar, leer o adquirir determinado conocimiento, tenemos responsabilidades en la sociedad para aquel que no pudo, ¿no? Porque la sociedad se construye entre todos y todas, y creo que si yo llegué a donde llegué es porque también hubo esfuerzo de otros para eso, ¿no? Entonces, lo que para mí por ahí fue un privilegio, para otro fue inaccesible, pero sin embargo el esfuerzo de ese ayudó a que yo llegue donde esté. Entonces eso me da una responsabilidad para mí. ¿Y a qué voy con lo que decía de no iluminar? Es decir, por un lado tengo esto de que sí trato de llevar un poco de luz con temas de denuncia, ¿no? Que tiene que ver con determinadas instituciones que tienen privilegios, como el caso de la Iglesia Católica, o de otros que son opresores, o contra otros mecanismos de opresión, ¿no? El tema de la opresión de la mujer, o el tema de la discriminación por cuestiones de género o identidad. Todo eso, sí, trato de llevar, de aprender de eso, de llevar algún tipo de conocimiento, de ser activista y hacer denuncias, en un sentido. Después hay otro activismo, que es el que no me quiero poner en un nivel soberbio, que es el del ateísmo, el del libre pensamiento. Ahí es una lucha identitaria, ¿sí? La identidad, o sea, mi identidad particular está formada con un componente muy fuerte que es este de la no creencia. Y es raro que uno define la identidad por la negativa, ¿sí? Porque no tengo otra opción. En realidad, como lo que está impuesto en el sentido común de la gente es la creencia, el creer y la existencia de un Dios, y es como anormal no creerlo, se rompe con el sentido común, no aceptar eso, no aceptar la religión, no aceptar el dogma. Entonces me veo como obligado a definirme por la negativa porque lo otro se impuso, ¿no? Pero eso es una componente muy fuerte en mí porque soy discriminado, atacado por eso, a veces de formas sutiles, a veces no tan sutiles, ¿no? A veces, por ejemplo, yo a Bergoglio lo denuncié por discriminación, en realidad denuncié a la Universidad de El Salvador por un texto que él redactó que decía que la universidad había sido creada para luchar contra el ateísmo, ¿no? Y eso no era visto como discriminación. Y el INADI no me quería tomar la denuncia porque decía que no era discriminatorio. Y me llevó casi 3 años de lucha hasta que el INADI dijo que sí, que ese texto de Bergoglio era discriminatorio, porque si ahí dijera judaísmo o cristianismo, claro, era obvio. Sin embargo, de la otra forma no. Entonces, mi lucha por el reconocimiento de mi identidad y de todos los que son o tienen ese componente dentro de su formación, dentro de su propio yo, me parece importante. Ahí yo no quiero que haya, no me interesa que la sociedad se vuelva atea o haya más ateos, o llevar el ateísmo como una cuestión de convencer y evangelizar a la sociedad. Yo quiero que me reconozcan, me respeten y se rompa esa simetría de cuando yo digo que Dios no existe, no haya ofensa como yo no me ofendo cuando alguien dice que Dios existe, ¿no? Sí. Entonces, quería dividir esto del activismo en 2 sectores, ¿no? La lucha contra un mecanismo opresor y la otra, la lucha del reconocimiento de mi identidad y de mis derechos. No hay un espíritu entonces evangelizador de tratar de que la gente se dé cuenta de una realidad que vos ves. Sí. ¿O sí? En realidad lo que trato es de mostrar lo que yo he construido y lo que otros han construido dentro de la no creencia, es decir, en qué basamos nuestra vida sin un dogma religioso, cómo hacemos a partir de ahí para construir un sistema ético, cómo buscamos la felicidad a través de la construcción de esos sistemas de pensamientos y de creencias, porque construimos creencias, no son dogmáticas, pero las construimos.
Y a partir de eso, bueno, puede que alguien lo vea y le sirva para sí mismo, ¿sí? O sea, hay mucha gente que le ha pasado que de ver por ahí lo que escribo, lo que digo, le prende y lo empieza a incorporar para sí. Ahora, Fernando, una cosa es la creencia y otra cosa es la religión como estructura de pensamiento y hasta física y hasta política, si se quiere. Son dos cosas que pueden estar vinculadas o no necesariamente. Uno puede creer en algo que no tenga una estructura eclesiástica, un dogma y una bibliografía. Sí. Ustedes también, digamos, están en contra, no es la palabra, digamos, pero ¿ustedes creen tampoco que es válido una creencia en abstracto? En realidad, mira, lo que cree la gente me es indistinto, en realidad. A mí me importa lo que hace, ¿no? Las conductas. O sea, la gente creo que hay que juzgarla por sus acciones y no por lo que cree. También la palabra creencia es muy amplia, porque creencia no implica solamente creencias dogmáticas de fe, ¿sí? Yo tengo un montón de creencias, algunas son medianamente objetivas y otras son totalmente subjetivas, ¿no? Como el amor de pareja, amistad, son creencias subjetivas en las cuales, digamos, si uno no creyera en ellas no podría vivir, no podría llevar una relación de pareja o una amistad. Sin embargo, no tengo una forma de medirlo realmente, ¿no? Esas son creencias subjetivas. Después, bueno, las creencias místicas, digamos, esas no necesitan evidencia. Son creencias que no necesitan evidencia, pero además se les da un carácter de universal. Es decir, yo sé que mis creencias subjetivas son eso, son solo subjetivas y solo dependen de mí. El problema es cuando la creencia subjetiva se transforma en mística y pasa a ser una verdad universal. Entonces, el que se cree dueño de esa verdad y trata de imponerla, ahí viene, digamos, la cuestión conflictiva. Ahí está la cuestión conflictiva. Claro. Por eso digo las acciones. Lo que importa es que cada uno que lo que crea no trate de imponérselo a los demás. ¿Vos crees que desde el activismo del ateísmo no hay una búsqueda de la imposición de esa mirada en los demás? No. Alguno puede hacerlo. A ver, el ateísmo no tiene doctrina. Es simplemente la no creencia en la existencia de dioses o Dios. Entonces, de ahí podés construir mil formas de pensamiento, de estructuras de pensamiento, de cosmovisiones, de filosofía. O sea, podés construir muchísimas. Y todas van a ser por ahí diferentes con puntos en común. Hay ateos y ateísmos muy dogmáticos, ¿sí? Sin religión, pero dogmáticos. Y hay otros que tratan de ser librepensadores, o sea, dogmáticos. Quizás esa es la diferencia. Yo he visto ateísmos o activismos ateos que me producen rechazo porque... terminan siendo lo mismo que cuestionan. Sí, de alguna forma sí. Y me parece que no, que lo que hay que buscar es justamente el respeto y la convivencia. Nuestra sociedad está compuesta por creyentes y no creyentes y hay que encontrar un punto en el cual convivamos, ¿no? Me parece que la cuestión pasa por ahí, por eso, por la diversidad, por el respeto y la valoración y el disfrute de la diversidad. Entonces, mi activismo no va a ser nunca de imposición. No. O sea, que podés convivir perfectamente con alguien que sea creyente. Digo, por ahí caer en la mirada de la Iglesia Católica, por ahí es la más arquetípica, pero alguien que no sé, que crea en la Pachamama, digamos, vos podés convivir perfectamente con alguien que tenga un pensamiento místico, sobrenatural, si se quiere, y tener, digamos, el mismo respeto intelectual por esa persona, ¿o no? Mirá, el que llevó adelante el proyecto Genoma Humano es creyente, ¿no? O sea, y no puedo decir que no pueda tener un respeto intelectual por esa persona. Es difícil a mí me resulta difícil de entender, pero eso no quiere decir que no pueda respetarla. O sea, también hay que hacer una salvedad, ¿no? Del tema del respeto. Fíjate que la Real Academia Española, que me causa mucho rechazo, primero porque es una institución que trata de regular la evolución del lenguaje y por otro lado porque es real, entonces, de realeza. Pero dice que la tolerancia, y eso es una gran trampa, dice que es el respeto por las ideas diferentes de las personas. Y ahí está la trampa. Ya es diferente, ya lo plantea como diferente. Pero no, el problema es que dice el respeto por las ideas diferentes. Para mí tiene que ser el respeto por las personas con ideas diferentes. Y creo que ahí está la clave. Siempre que los debates, las discusiones lo planteemos en torno a las ideas y los conceptos, no puede haber ofensa. Claro. Si no hay ataque a la persona, no puede haber ofensa. El problema de los dogmáticos es que creen que sus creencias son parte de su persona de una forma que cuando uno trata de cuestionar esa creencia, se sienten atacados íntimamente. Y ese es un gran problema. Y eso es lo que trae muchísimos conflictos violentos
cuando hay diferencias de opiniones fuertes, ¿no? Sí. Yo he dado charlas y la he pasado muy bien con representantes de distintas religiones y hemos hecho encuentros de debate y han sido sumamente ricos y no encuentro ningún problema con eso. El problema, no me sentaría, por ejemplo, con la Iglesia Católica, pero por una cuestión institucional, ¿no? No por una cuestión de... Igual la Iglesia Católica está conformada por hombres, por personas. Por personas. No ¿sí? es... No, pero como institución, o sea, con representantes de esa institución me resulta muy difícil porque ya en su núcleo tiene unas cuantas cosas las cuales no comparto y que siguen sosteniendo, ¿no? O sea, la negación de derechos de las mujeres, el ataque a la comunidad LGBT, o sea, tienen muchas cosas que siguen sosteniéndolas al día de hoy. ¿Y si eso cambiara? Si eso cambiara, bueno, ahí cuando vea cambios concretos, Bueno, ha charlaremos. habido últimamente algunos gestos. Eso lo podemos discutir, ¿eh? Eso lo podemos discutir. Mirá, yo te doy un ¿Son solo gestos ejemplo. significativos o no tanto? Te doy un ejemplo con eso muy rapidito y concreto, ¿no? Pero cuando Bergoglio se fue del encuentro de la juventud en Río, él dijo que había que respetar a los homosexuales, quién era él para juzgarlos, ¿sí? Lo dice muy lindo la catequesis de la Iglesia. Esas fueron sus palabras. ¿Cuánto fueron a la ley que dice la catequesis de la Iglesia? Bueno, si uno entra a la página del Vaticano, Doctrina Social de la Iglesia, va a la parte de catequesis y ve que dice las mismas palabras, encabeza con las mismas palabras, pero hay que tratar de que cambien, sus uniones no son válidas, hay que incitarlos al celibato. Entonces, yo quiero acciones concretas, no simples declaraciones. A ver, la Iglesia participó de la conquista de América con más de 70 millones de aborígenes, de pueblos originarios exterminados. Que pidan disculpas por eso, a mí me resulta totalmente... Poco significativo. Poco significativo, o sea, frente a millones de muertos, ¿no? ¿Pero qué es lo que te parece que sería así significativo? La devolución de tierra, riqueza, o sea, las cosas concretas, ¿no? Que el Estado sigue manteniendo el culto católico con leyes de las dictaduras hasta el día de hoy y a ninguno le inmuta. El mismo Bergoglio cobró sueldo equivalente al 80% de un juez nacional de primera instancia, sueldo asignado por la dictadura de Videla, y no lo devolvía ese sueldo. Y así tenemos para decir mil cosas, ¿no? Ahí sí, digamos, contra la Iglesia Católica hay un activismo concreto, ¿no? Pero a nivel institucionales, o sea, no contra el creyente. Lo que pasa es que la Iglesia tiene una trampa a nivel institucional. La Iglesia es el templo, las personas y la institución. Entonces, te meten en esa trampa y cuando uno trabaja en contra de los privilegios de la Iglesia Católica y por el juzgamiento de sus delitos, como en caso de participación en la dictadura o encubrimientos por pedofilia, te mezclan con que estás atacando al creyente. Yo no soy antirreligiosos. Mi problema es con la institución que ha participado en cosas atroces a lo largo de la historia y sobre todo la historia argentina, ¿no? Y estas cosas que suceden, por ejemplo, mezclar las fiestas patrias con eventos eclesiásticos, ¿no? Cuando la Iglesia se opuso en una encíclica papal de 1816, enero de 1816, se opuso a nuestra independencia, diciendo que teníamos que rendirle sumisión a Fernando VII, y más tarde con dos encíclicas diciendo que nuestros próceres eran langostas devastadoras y las juntas que se formaban, o sea, por los gobiernos revolucionarios, eran salidos de la más inmunda sentina y de las sectas más heréticas. Entonces, ¿cómo vamos a festejar la independencia? Es como ir a la Embajada de España y festejarla ahí, no tiene sentido, ¿no? Pero bueno, se apropian de ese discurso y eso me parece que falsear la historia es algo que uno, por lo menos si sabe o tiene otras fuentes, mostrarlas, ¿no? Pero tiene que ver con un nivel institucional, eso es un problema institucional. No con las personas. No, que con la las personas, conforman. por supuesto. Fooled them, hoping to seem like a slave. Soy Alberto Rodríguez. Quiero ser intendente para trabajar por un municipio moderno, seguro y decente. Para eso necesito tu voto. Anímate. Hay motivos para animarse. Evil, but the pride with greed, and it's not a mask, so be honest with me. We can't afford to ignore that I'm the disease. Practical since we had to be, and when they were old, they came back to me and they tried. Volviendo a las personas y por ahí tratando de alejarnos de las estructuras eclesiásticas o religiosas de todo tipo más estructuradas, Sí. pero sí a lo mejor pensando en la necesidad intrínseca del ser humano de creer en algo sobrenatural para contrarrestar esa angustia central con la que convive todo el ser humano, que es su finitud, digamos, Sí. ¿no? Estimo que una de las razones por las cuales nacieron digamos, el pensamiento sobrenatural es para contrarrestar esa angustia del vacío posterior, ¿no? Puede ser.
Digamos, no hay un consenso científico también acerca del origen y el porqué de la religión, ¿no? Hay algunas propuestas, ¿sí? Esa es una, como parte de eso. Creo que es algo mucho más complejo, ¿no? En realidad, a ver, la religión ha ocupado muchos roles a lo largo de la historia de la humanidad. Muchas veces siendo religión, la religión lo que cubría ciertos huecos del saber, y bueno, más tarde la ciencia fue corriendo la religión de esos huecos y teniendo explicaciones. Sí, pero yo más que de religión hablo de creencia sobrenatural, digamos. Porque religión uno más se remite a la estructura... Sí, pero la creencia, digamos, la creencia sobrenatural muchas veces lo que daba respuestas a preguntas o interrogantes. Pero todavía tenemos algunas preguntas sin responder. Tenemos ¿no? muchísimas, pero ¿por qué ponerle algo sobrenatural que te frene el avance de la búsqueda, ¿no? Porque si vos le ponés ya una respuesta sobrenatural a la pregunta, ya frenás la búsqueda. No, pero en la luz de la historia no ha sucedido eso. Bueno, Incluso si miramos el medioevo... Pero han habido claro. incluso... Bueno, sí, algunos se relentó, pero han habido grandes desarrollos científico-técnicos de manos de gente creyente. Totalmente, totalmente. Por eso, es bastante complejo el tema del porqué de la religión y lo que viene a cubrir. Cierta cuestión que tiene que ver con la espiritualidad, hay cuestiones que eso es un tema de si puede haber espiritualidad sin fe, es una discusión interesante también. El tema de la finitud también, bueno, no todas las religiones también lo tienen resuelto, el tema de la muerte de la misma manera, hay muchas... Parece que no habría testimonios que lo avalen. No será sobrenatural, pero está bastante cerca. Vamos a dejarte un regalito de dos amigos. Muchas gracias. Que lo disfrutes. Bueno. Y por ahí la bolsita, si querés. Y te vamos a dejar también otro regalito por acá. Bueno. Ya para ir terminando. Mirá, por favor, la foto. Vamos a ver por acá. Mirá, vamos así. Sí. Contame Está. quiénes están ahí en esa foto. Bueno, algunos ya sabemos quién es. Sí, la otra es mi pareja, Atenaís. Con ella compartimos algunos aspectos del activismo y bastante de nuestra forma de pensar. Tenemos diferencias, que eso está muy bueno. Ajá. Tenemos discusiones interesantes. No comparte algunos puntos de vista míos. Y eso me enriquece mucho porque tiene una capacidad también incisiva de buscar algunas vueltas y me hace repensar. Bueno. Me sirve mucho. Yo Válido. varias cosas de las que hago siempre se las muestro porque me ayuda a repensarlas, ¿no? Y acá coincidimos, esto era después de la marcha de Ni Una Menos. Y a mí es un tema que me sensibiliza bastante. Siempre tuve un gran rechazo a todo lo que fuera sumisión, sometimiento, y veo al género femenino en esa situación y tengo una necesidad muy visceral de luchar contra eso, de acompañar en esas luchas, de no apropiármela, sino de buscar a ver dónde puedo ser útil en ese tipo de luchas. Y encontrar dónde ser útil me ayuda mucho mi pareja y me sentí bastante sensibilizado. De hecho, escribí un texto que salió en página 12 al respecto, que era Abandonemos nuestros privilegios, y era carta de un varón que no quiere ser macho, ¿no? Era la propuesta. Te queda el recuerdo de la foto. Me encanta tener esta foto para colgarla en mi casa. Bueno, Fernando, Un muchas placer. gracias. Hasta cualquier momento. Hasta pronto.